Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una preparación más aquí en Rosita Cocina. Vamos a hacer helados de maracuyá cremosos, súper deliciosos, una receta que ustedes han pedido mucho, nos han escrito incluso por Instagram pidiendo la receta de los helados cremosos de maracuyá. Así que vamos a necesitar 900 mililitros de leche. Vamos a necesitar también 250 gramos de arroz remojado. Este arroz lo lavan muy bien. Luego de que esté bien lavado, lo ponen a remojar con agua que lo cubra. Puede ser con 3 horas de anticipación o puede ser lo pueden poner a remojar la noche anterior. Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar, 3 cucharadas de leche en polvo, 250 mililitros de leche condensada, es decir, un poquito más de la mitad de esta lata que trae 400 gramos. Tenemos 200 mililitros de agua y 480 gramos de pulpa de maracuyá congelada. Aquí está congelado, pero lo pueden usar fresco, obviamente. Nosotros lo teníamos congelado, entonces le agregamos el azúcar también. Vieron que le pusimos un pocillo de agua, es decir, 200 mililitros de agua, y lo ponemos a cocinar. Muy bien, aquí tenemos el arroz. Con este arroz que está remojado, vamos a hacer la base de arroz. ¿Para qué es la base de arroz? Para hacer la crema base para los helados. En algunos de nuestros videos los hemos hecho con harina de arroz, pero como nos comentan mucho que no la encuentran, no la hay, aquí lo vamos a licuar con el agua que tenía en remojo más 200 mililitros más que mide ese pocillo verde, que le agregamos un pocillo de agua, o sea 200 mililitros más de agua. Licuamos fuertemente por 3 minutos, o sea el licuado fuerte que tenga su licuadora por 3 minutos. Entonces tenemos este sedazo que tiene los huequitos más grandecitos. Este no nos va a servir porque va a pasar la harinita. Este sí nos va a servir porque tiene los huequitos muy finitos. Entonces este hace que la base de arroz no nos quede tan arenosa, porque no va a pasar la harina gruesita que queda. Esa queda en el sedazo. Entonces les decía que este licuado de arroz remojado que tenemos acá va a ser lo que nos va a servir para preparar la base crema para helados. Lo que va a hacer que los helados queden bien cremositos, bien espesos. Algunas personas hacen la base de arroz, cocinan el arroz y luego lo licúan. Nosotros aquí en Rosita Cocina lo hacemos así y queda perfecto. Es decir, que lo licuamos remojado, pero crudo. Ahorita lo vamos a cocinar. Entonces les decía, algunas personas nos escriben que la harina de arroz no las consiguen en la ciudad o en el país donde viven, que de qué otra forma pueden hacer esa base, a esa base de harina de arroz. Entonces lo pueden hacer así, a base del mismo arroz vamos a hacer esta crema base para helados. Vamos a ponerle aquí un poquito más de agua para aprovechar el almidón de arroz que queda aquí en el colador. Y listo. Muy bien, aquí la maracuyá ya está hirviendo, dejémosla 3 minuticos más y le apagamos al fuego y la dejamos enfriar. Vamos a quitarla de acá, ya pasaron 3 minutos y ahora ponemos aquí el licuado de arroz. Sin dejar de revolver, por favor, porque se nos pega en el fondo de la olla y se empieza a quemar. Ustedes van a ver que él rápidamente, cuando ya empiece a calentarse, ya se empieza a volver como unos grumos en el fondo de la olla. Esto es rapidito que está listo, por eso no dejen de revolver. Trabajen a fuego medio. Vean que ya se le empieza a ver los grumos y rápidamente ya está así como lo están viendo aquí. Aquí ya está listo para preparar nuestros helados. Así como está aquí, le apagan al fuego. Vamos a licuar la maracuyá o la parchita. En algunos países le dicen parchita, la fruta de la pasión. Vamos a licuarla por 6 segundos. 6 segundos porque queremos que la semilla no quede tan licuada. No quede tan finita. Vamos a pasarla también por un sedazo que sea de huequitos bien finitos para que nos quede solamente
un concentrado de maracuyá. Esta fruta es muy perfumada, tiene un aroma exquisito, es una fruta ácida pero también es dulce. Por eso la usan mucho y gusta mucho para preparar postres y helados. Listo. Entonces, aquí tenemos el concentrado de maracuyá. En total salieron 500 mililitros de concentrado de maracuyá. 500 mililitros. Muy bien, vamos a empezar ahora a licuar todos los ingredientes poco a poco porque ya saben que en el vaso de la licuadora no cabe todo al tiempo. Entonces, agregamos una parte de la leche, una cucharada grande de esta crema de arroz. Esta cuchara con la que estoy tomando la crema de arroz es una cuchara más grande que la cuchara sopera normal que usamos para tomar la sopa, ¿sí? Es un poquito más grande que esa. Y aparte de eso, ustedes vieron que la llenamos bastante. Entonces, usen una medida así, licúen y ven si le hace falta un poco más de espesor, le agregan más. ¿Listo? Estamos agregando 250 mililitros de leche condensada y empezamos a licuar. Vamos a poner también aquí la leche en polvo. Agregamos otra parte de leche. Y aquí vemos que le hace falta más espesor. Así no puede quedar, entonces vamos a agregarle otra cucharada igual, pero ahí sacamos una parte de lo que teníamos en la licuadora para que quepa la cucharada de arroz esta parte la sacamos de la licuadora, que de pronto no lo vieron en la cámara, pero sí. Y le agregamos otra cucharada igual de arroz, de crema de arroz, y estamos agregando poco a poco el concentrado de maracuyá. Ayudémosle aquí a la licuadora porque ya está espeso, vean que ya está bien cremosito, se ve bien espesito, es decir que con 2 cucharadas grandes de harina de crema de arroz fue suficiente para darle esa cremosidad que buscamos. Vamos a agregarle aquí un poquito más de leche para ayudarle a la licuadora a que se ponga un poquito más líquido y listo. Entonces vamos a ponerlo acá donde habíamos agregado el resto de la mezcla. Usen un bowl grande y seguimos licuando lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Una parte de la leche y una parte del concentrado de maracuyá. Vean qué cremositos están quedando. Entonces ponemos aquí esta parte de leche y encendemos la licuadora. La licuadora debe estar licuando en el momento en que empezamos a agregar el concentrado de maracuyá. Este concentrado huele mucho, huele delicioso. Es que es perfumado esta fruta de la pasión. Listo. Muy bien, agregamos acá y ya tenemos nuestro batido para helados. Ya si ustedes los quieren hacer todos así, vean la cantidad que nos quedó de arroz, o sea, nos quedó una cantidad igual a cada cucharada que le agregamos a la preparación. Entonces ahorita la pesamos para saber en total cuánto le agregamos de arroz a esta medida. Vamos a agregarle 5 goticas de colorante vegetal amarillo para intensificar un poco el color. Si quieren, ¿sí? No, pues no es necesario, pero si los quieren ver más amarillitos, lo pueden hacer. Ya este color queda así perfecto. Bueno, vamos a pesar aquí lo que quedó de arroz. Así que en total de almidón
según este peso que aparece acá, 200 gramos quedó. 200 gramos, así que le agregamos 400 gramos a la preparación, ¿sí? En total nos salió por toda la mezcla, 2100 mililitros de mezcla para helados, lo que vamos a agregar aquí en los moldes, 2100, con todos los ingredientes que le agregamos, ¿sí? Entonces vieron, vamos a usar aquí moldes de silicona sobre una base plana para poderlos descargar fácilmente en el congelador, porque estos moldes de silicona son muy blanditos, entonces si los llevamos llenos, toca llevarlos sobre una base plana para descargarlos más fácilmente. Vamos a poner aquí la mezcla y por el piquito de esta jarra se facilita más envasarlos. Entonces tomaron nota, ¿no? De toda la preparación de arroz salieron 600 gramos de crema de arroz y en la preparación usamos 400, quedaron 200. ¿Listo? Vamos a envasar aquí el resto que quedó porque tenemos solo 3 moldes para paletas, de 4 paletas cada uno, y el resto pues van a quedar aquí en copitas para helados. Vamos a cubrir o vamos a hacer algunos con cobertura de chocolate y otros sin cobertura de chocolate. Entonces, mientras se congelan los helados y las paletas, vamos a preparar la cobertura. Vamos a necesitar 200 gramos de chocolate para cobertura o cobertura sabor a chocolate dulce, dice acá. Se usa mucho para hacer estas figuras de chocolate, dulces de chocolate, o también para hacerle cobertura a las frutas. Vamos a usar 100 mililitros de aceite de coco, aceite de uso comestible. ¿Sí? Aquí dice que se puede usar para cocinar. Entonces, vamos a poner un poco de agua en un recipiente así, solo un poco, y le ponemos otro encima que no toque el agua, que el fondo de este recipiente no toque el agua que está debajo. Es decir, que el chocolate se va a derretir solamente con el vapor que le va a dar al bowl donde agregamos el chocolate. Entonces son 200 gramos de chocolate más 100 mililitros de aceite de coco. Y rápidamente él se va a empezar a derretir. ¿Listo? Pero vemos que nos está saliendo como muy poquito para sumergir las paletas, que siempre son larguitas. Entonces vamos a agregar 200 gramos más de chocolate y 100 mililitros más de aceite de coco. El aceite de coco él se cuaja así como blanquito cuando está haciendo un poquito de frío. Cuando hace calor él se pone todo transparente. Listo, entonces en total agregamos 400 de chocolate y 200 de aceite de coco, 200 mililitros de aceite de coco. Vieron ahí las medidas, ¿no? Escojan un recipiente donde lo van a poner, pero que en ese recipiente quepa la paleta al sumergirse, de esta manera, ¿sí? Aquí ya están las paletas congeladas. Sumergen la paleta, luego la sacan, cuentan hasta 20. Cuando el chocolate ya esté así mate, que ya queda sin brillo, ahora sí la descargan sobre un papel encerado. Repetimos acá. Una cosa muy importante, y es que el chocolate que tenemos en esta jarra o en este recipiente de vidrio debe estar frío. Frío no frío de nevera, sino frío al clima. ¿Sí? No debe estar caliente ni recién preparado, porque nos derretiría las paletas que están cremosas, ¿sí? Entonces aquí ya el chocolate está al clima, ¿sí? Entonces las introducen, las sacan, si le quieren dar doble cobertura vuelven y las introducen, las sacan, cuentan hasta 20, que el frío de la paleta hace que el chocolate se congele rápido y se pone mate. Entonces ya cuando tienen las 4 paletas ahí listas, entonces las llevan al congelador, traen otra carga de paletas, las sumergen y las llevan al congelador, las siguen congelando y luego las van a empacar. Si son para venta, las pueden empacar en esas bolsitas pequeñas que venden para helados y listo. Lo mismo con estos helados.
los sumergen en el chocolate, cuentan hasta 20, los llevan nuevamente al congelador y luego los empacan en esas bolsitas que ya vienen así del tamaño de los helados para venta. Y los pueden guardar así en bolsitas en el congelador. Entonces esperamos que les haya gustado nuestra preparación porque realmente quedó deliciosa. En total salieron 12 paletas y 12 helados. Algunos les hicimos cobertura, otros no. Vean qué delicia. Lo vamos a probar y obviamente nuestra receta súper recomendada. Prepárenla, déjenos aquí su comentario, su like y obviamente su suscripción. Si hoy nos está viendo por primera vez, bienvenidos a Rosita Cocina y nos vemos en un próximo video con otra preparación así de deliciosa como esta.